Bueno, buenos días. Buenos días, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ok. Vale. Ok. Muy bien, Maribel. Pues gracias por estar este rato. Buenos días, Rita. A ver que no se ve esto. Ahí, perfecto. Hola, Lisette, buenos días. ¿Cómo van las fiestas? ¿Intensas? Buenos días. Madre mía, ¿pero qué es esto? 250 personas. Nada más empezar. ¿Qué ha pasado aquí? Hola, Esperanza. Buenos días. Buenos días, Pilar. Bueno, para los que no me conozcáis, soy psicólogo y vamos a hablar de psicología como todos los días, a las 10 de la mañana. Saludos desde México. Hola, Giovanni, desde Alicante, España. Buenos días, soy una persona un poco depresiva. ¿Por qué me cuesta salir tanto a la calle? Hola, Alanda. Mm. ¿Por qué te cuesta tanto salir a la calle? ¿Por qué no tienes ganas? ¿Verdad? Hablamos muchas veces de los cambios. Hola, Mamen, buenos días. Los cambios neuroquímicos en el cerebro por la depresión son aquellos que tanto están relacionados con los antidepresivos. La serotonina, la noradrenalina, en general las catecolaminas. El problema que tiene esto es que tampoco sabemos si la causa de la depresión, a causa de la depresión, uno tiene bajos niveles de esos neurotransmisores o al revés. No está muy claro. El caso es que, de todos modos, la falta de ganas de salir a la calle produce menos ganas de salir a la calle, porque cada vez tenemos menos de eso, menos de movimientos de catecolaminas. Que si me costó la carrera de psicología, una parte de mi vida, de un trozo de vida en el sentido de que yo seguía viviendo, seguía trabajando, seguía teniendo pues todo el estrés que tiene una vida adulta y sin embargo pues hay que hacerlo, hay que estudiar. Cuesta muchísimo. Entiendo que como cualquier carrera, pero la psicología tiene una densidad tremenda. No, pero sin embargo yo no lo viví en absoluto, sí con un estrés, incluso en algunos momentos con ansiedad, pero ni de lejos con malestar. A mí me encantaba levantarme por la mañana a estudiar, me encantaba. Es entender la biología del cerebro. No, lo que pasa es que se estudia psicobiología. Necesitamos entender qué pasa en el cerebro para entender también todos los procesos que tienen que ver con la psicología. Sabemos que la psicología son procesos que no están en un lugar determinado del cerebro. Es lo que, digamos, emerge del cerebro. Tenemos que entender por qué una persona, o digamos que está correlacionado con una conducta humana y también tiene que ver el cerebro. Porque sabemos, por ejemplo, por estudios mediante análisis funcional o tomografía axial computerizada o mediante cualquier tipo de resonancia, etcétera, sabemos cómo se iluminan ciertas partes del cerebro cuando uno realiza una conducta. Con lo cual acabamos asociando ciertas partes con ciertas conductas o ciertos procesos psicológicos, etcétera. Está muy bien todo eso.
Está genial. No es que el cerebro en sí mismo vaya a determinar nada, pero necesitamos comprender todos esos procesos porque realmente lo necesitamos para comprender la complejidad humana. Y el cerebro, la biología del cerebro, y digo la biología del cerebro porque es en general lo que se estudia en psicología, nada más. No se estudia el cuerpo humano en general, por ejemplo, ¿no? Sí se estudia, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, que se escapa del sistema nervioso central, es decir, de las neuronas y el cerebro, y sí opera en el cuerpo. ¿Por qué se estudia en psicología? Porque este sistema nervioso también está relacionado con la activación y desactivación fisiológica, producto, por ejemplo, de la ansiedad. Así que también se estudia y cómo esto acaba activando respuestas neuroendocrinas, como la activación de glucocorticoides, como el cortisol. Todo eso, desde luego, tiene mucha relación y se estudia, evidentemente. En psicobiología, psicofarmacología, hay mucho de todo eso del cerebro en psicología, muchísimo. Dado que la psicología, como he dicho tantas veces, es una ciencia. La ciencia de la conducta y de los procesos que subyacen a esta conducta, que son atención, memoria, personalidad, en fin, todo eso, aprendizaje. ¿Qué asignaturas tengo que aprobar en el instituto? Ninguna. Se trata de que entres a la carrera de psicología y para eso no tienes requisitos de algo adicional en el instituto. Solo que, Iván, de todos modos, si hay asignaturas optativas en el instituto de psicología, pues quizá te interese, porque empezarás la carrera sabiendo algo. Seguramente tendrás alguna asignatura de psicología optativa. Siempre la filosofía, por ejemplo, suele ser muy interesante porque los principios de la psicología se empezaron también basando en algunas cosas de la filosofía. En Kant, en el existencialismo también, en muchas cosas. Por lo tanto, viene bien. A ver. ¿Qué hago con la autolesión? La autolesión necesitamos registrarla, Deiker. Necesitamos saber exactamente qué estímulos antecedentes están asociados a esa conducta con tal de prevenirlos y trazar un plan de seguridad, ¿vale? Eso es lo que necesitamos. Saber exactamente en qué contextos suele ocurrir, ¿vale? Para ir incorporando o ir planificando ese plan de seguridad. Y qué consecuencias suceden justo después de la conducta, ¿vale? Quién acude, quién no acude, qué es lo que ocurre, quién reacciona, quién no reacciona, con cuánta intensidad. Todo eso hay que registrarlo e incluirlo en ese plan de seguridad de cómo vas a intervenir para que no vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Ok, Deiker? Súper importante poner solución a eso, ¿eh? No es un síntoma leve. ¿Ok? A ver, que este foco lo tengo aquí un poco extraño. Es que tengo que comprarme focos profesionales. Y no se me caerá. Ahí. Bien. Quisiera saber cómo lidiar con la anedonia con esquizofrenia. La anedonia con la esquizofrenia es ese... entiendo al final que estás en tratamiento, por cierto, Norquis, porque la esquizofrenia, aparte de tratarse mediante psicofármacos, que es necesario, de hecho, aparte tienes que tener un tratamiento psicológico. Hola, buenos días, Mar. También a largo plazo, con tal de que todos esos síntomas no te causen un malestar demasiado grande. Entiendo que estás en tratamiento psicológico, Norquis. Por cierto, voy a poner por aquí mi página web. Aunque cada vez que lo pongo me empieza a fallar un poco el chat. Pero bueno. Vale, ahí está puesta, ¿vale? Por si alguien me pregunta, que siempre acaban preguntándome. Entonces, Norquis, ¿estás haciendo tratamiento psicológico?
Mira, por ejemplo, Ana Teisoul nos habla de algo muy parecido a la anedonia, que es esa falta de motivación absoluta por nada, que en el caso de Norquis nos habla le viene desde la esquizofrenia, y por eso necesitamos también trabajar eso. Tenemos un problema con el tema de la motivación y el tener ganas por cosas, porque normalmente cuando uno no tiene ningún problema, pues se va moviendo por motivación y está bien. Está bien disfrutar las cosas que hace. Pero cuando no hay motivación por nada, hay que jugar en el sentido contrario. Tenemos que jugar en el sentido de vamos a hacer cosas con tal de que luego aparezcan esas buenas sensaciones. No podemos esperar a que aparezcan ganas porque puede que no ocurra jamás. Puede que no tengas motivación porque suele tender hacia abajo el estado de ánimo. Cuanto menos hagas, menos ganas vas a tener de hacer nada. Y por eso digo, Norquis, que cuando uno hace un tratamiento psicológico en la esquizofrenia, trata de, a pesar de los síntomas que no se vayan a cambiar, tener una adaptación a ese entorno. Tener una adaptación tanto social, socializar y con esas habilidades sociales, trabajarlas con, en fin, seguir teniendo una vida social a pesar de todo y seguir adaptándote al entorno sea como sea, ¿no? Necesitamos ese trabajo psicológico aparte del farmacológico y también opera en ese sentido. Sé que es difícil cuando hay mayor gravedad, pero se trata al final de trabajarlo día a día. No esperar a tener ganas, como digo. Gracias por el espacio y a todos por el aprendizaje. Gracias a ti. Tu evasiva preferida. A ver. Tengo fibromialgia y siento que todo es una somatización de mi depresión y ansiedad de años. ¿Qué opinas? Sí, la fibromialgia tiene relación con los procesos psicológicos. Es decir, tiene correlación, pero no es causa. Una ansiedad, depresión, problemas psicológicos no causa fibromialgia como tal, pero desde luego cuando aparece la fibromialgia se encuentran factores psicológicos también subyacentes. Siempre hay que entender todo eso como factores de riesgo, jamás como causas, ¿vale? Es importantísimo eso, porque si no empezamos a caer en conclusiones rápidas y echamos la culpa a cosas que entendemos que estaba en nuestra mano y no está en nuestra mano, ¿vale? Con lo cual, si esto está relacionado, si uno mejora su capacidad de gestionar su depresión, su ansiedad, lo lleva de otra manera, desde luego va a mejorar la fibromialgia, ¿vale? Porque está relacionado. Tengo compañeros que dicen que por autolesionarse alguien está fatal. Las autolesiones son relativamente graves, efedra. Al menos hay que prestarle una atención considerable porque puede y frecuentemente ocurre. La autolesión es el término medio entre la gestión emocional sana y el quitarse la vida, ¿vale? El tema es que si uno se autolesiona es como la peor forma de gestionar una intensidad emocional que no sabe quitarse de encima, ¿vale? Entonces hay que prestar una atención considerable porque sí es un síntoma grave, ¿ok? ¿Por qué con ansiedad uno de los mayores miedos es que te dé un ictus, un infarto? Muy sencillo, Sofía, porque como la ansiedad, uno de los síntomas físicos automáticos que tiene es la activación cardíaca, claro, automáticamente pensamos que nos va a dar un infarto. Pero no es así, porque realmente si tú dieras un sprint, corrieras rápido durante 5 segundos, lo más rápido que pudieras, el corazón también palpitaría al extremo y eso no te causaría tampoco un infarto, a no ser que tuvieras problemas del corazón previos. Claro, pero está relacionado con esto. La activación cardíaca genera mucho malestar, pero no te mata. No te mata, porque tu corazón está preparado para eso. Lleva muchos años de evolución como para que tu corazón no aguante
una activación cardíaca intensa. Está preparado para eso. A no ser, como digo, que tenga problemas previos. Pero si tú sabes que no tienes problemas previos y si tienes ansiedad, lo que está pasando, por tanto, es una activación fruto de la ansiedad, al igual que si salieras corriendo, por ejemplo, con lo cual no es peligroso. El problema es creer que te va a dar un infarto, causa todavía más activación cardíaca. La hipocondría, ese trastorno por somatización también, tiene muchísimo que ver con la hiperfocalización, Iván, de esos síntomas físicos precisamente de lo que estoy hablando. Si uno tiene palpitaciones, si uno tiene, por ejemplo, un dolor en un lado que de repente aparece y todo el mundo lo tiene, de repente aparece un dolor en un costado, de repente tiene, no sé, hormigueos, tiene temblores en la mano en un momento dado, todo eso a todo el mundo le pasa. Sin embargo, la persona con hipocondría ha puesto un hiperfoco en un lugar del cuerpo. Y cuando esos síntomas aleatorios a veces, que el cuerpo pues cruje, hace cosas raras a veces, nadie le presta atención, pero la persona con hipocondría no permite su foco salir de ahí. Entonces empieza a imaginarse todos esos y si tengo una enfermedad, y si tengo un cáncer, y si tengo un tumor, y si me duele o si me tiembla la mano porque tengo un Parkinson, y si. Por lo tanto, al final está generando ansiedad, síntomas de ansiedad, a causa de pensamientos de y si que no sabe controlar y que debe aprender a controlar. Exactamente, y luego viene el ataque de pánico, efectivamente. Así es. Porque si temes morir de forma inminente, bueno, es terrible, terrible la activación fisiológica que se produce, que ya no solo del corazón, sino la respiración que se vuelve superficial, nos mareamos fruto de la descompensación entre oxígeno y dióxido de carbono, todo ese proceso hace que, en fin, sintamos incluso náuseas, etc. Es un proceso producto solo de ansiedad. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que no admite que esté mal para ir al psicólogo? Un tema muy espinoso y complicado, y ese es el gran trabajo que tienen que hacer los padres. Convencer de que el adolescente o el adulto temprano que acuda a la ayuda psicológica. Porque no podemos obligarle. En cualquier caso va a ser una negociación que tú vas a tener que hacer con él. ¿Qué puedes ofrecerle a él para que él acuda? Porque quizá, aunque al principio sea un poquito por obligación, quizá de forma sorpresiva acabe conectando con el profesional y de pronto algo funcione. Pero ese es el gran trabajo de los padres, el convencer al hijo de que venga a terapia. Y muchas veces es el trabajo más complicado. Tengo sospecha de Asperger. Tengo la sospecha de que es Asperger. ¿Te refieres al hijo? Sí, ¿verdad? Danos ejemplos de negociación. Pues, claro, depende de la edad del niño, pero imaginaos que hablamos de un niño pequeño, no es tu caso, la tuya ya es adulta, pero imaginaos que es un niño pequeño al cual le damos el móvil como premio de algo. Bueno, pues al final le dices, te voy a dejar el móvil solo si haces esto, por ejemplo, ¿no? Me refiero a ese tipo de negociación, de qué le puedes ofrecer con tal de que acuda. ¿Tienes sospechas de que es Asperger? ¿Qué edad tiene, por cierto, aquí? No, ya no se llama Asperger, ahora se llama espectro autista, que engloba tanto al autista antiguo como al Asperger en una dimensión, en más o menos de la misma dimensión. Espectro, por tanto, se le llama. Espectro autista, efectivamente. Trastorno por espectro autista. Es un continuo. Antes eran dos categorías diferenciadas, es decir, o entrabas aquí, y ahora es un continuo, una línea, y dónde ubicamos al niño, en qué línea, en qué grado, digamos. Si es más de Asperger, es decir, digamos, menos de autista, tendrá quizá incluso menos gravedad, porque estará un poco más adaptado a nivel social. Nunca a nivel normotípico. Tiene 5 años, ¿no? Como siempre, tengo que recordar que intento responder todo, ¿vale? A veces se me escapa algo. Si algo no he respondido y os parece interesante, volved a preguntarlo, ¿vale? Mis hijas no me quieren. Solo quieren dinero.
Nos dice Rosy algo muy doloroso además de concebir. Y entiendo que tienen una edad ya adulta o adulta temprana. Y es así, solo quieren dinero. ¿Es objetivo eso o es una interpretación de lo que está pasando? Algo muy habitual, Rosy. Claro, porque a veces tenemos cierta tendencia a convertir aquello que estamos viviendo en coherente con nuestras emociones. Ayer hablaba de ello. 31 y 38. Con lo cual son adultas y incluso puede ser que alguno tenga hijos, ¿no? Tus hijas, ya tengan hijos ellos, ¿no? Y es doloroso eso, ¿eh? Porque si es así, tal cual, me lo cuentas, sin interpretación subjetiva, es muy doloroso porque uno al final quiere que sus hijos le quieran. Es difícil desprenderse de esa necesidad y en realidad deberíamos de poder desprendernos de esa necesidad porque un padre y una madre idílicamente deberían darlo todo por los hijos. Biológicamente hablando es lo esperable. Deberíamos darlo todo por los hijos. Pero no debe operar tampoco, no es necesario que opere en sentido contrario. Los hijos no tienen por qué darlo todo por los padres. No funciona así. Los hijos lo darán todo también o deberían darlo todo también por sus hijos. Pero es difícil de concebir. Desde luego la idea de necesidad de los hijos nos lleva luego a sufrir muchísimo. Y cuanto más les exigimos a los hijos, quiéreme, préstame atención, llámame más, ven a verme más, todavía más negatividad producimos a esta persona, a este hijo o a esta hija, y lejos de atraerle, más bien al contrario, lo conseguimos alejar porque experimenta una sensación negativa. Así que, por un lado, concéntrate también en todos los momentos que sí demuestran cierto afecto, y luego también tienes que trabajar esa aceptación de que hay cosas que no puedes cambiar. Desde luego que no. Como por ejemplo que tus hijos te den más o menos cariño quizá, o atención. Difícil, ¿eh? Difícil. No tiene por qué ser fácil. Pero tengo compañeras enfermeras que lo dicen como despectivo. Yo empatizo, la verdad. ¿Te refieres a lo de la autolesión? Ya, entiendo. Cuando se dice como despectivo todo se convierte en algo turbio. ¿Cuánto ayuda a escucharte? Muchas gracias, Rita. A los niños móvil no. En realidad mucho mejor, Carla. No, más bien digo que se lo das, si de por sí ya se lo das, negociar con ellos. Dado que se lo das, que se lo des solo en el caso de que cumpla con lo que tú esperas de él. A ver, un momento, ¿cómo es esto? Se puede desbloquear, un momento, a ver, es que se me ha perdido el comentario. Se puede desbloquear mediante creo que es al revés, EDMR, recuerdos de los 4 años, no, no. El EDMR es una terapia para el trauma que lo que hace es reasignar un significado a ese recuerdo con menos carga emocional. Es decir, recuperar del pasado un recuerdo, traerlo a la mente, desde luego tienes que acordarte. Si no, no vale. Tienes que acordarte con tal de que, dado que estás en un contexto seguro, en la terapia, al traerlo a la mente y hablar de él con naturalidad, aunque sea con mucha intensidad emocional, y contarlo y hablar de él y de detalles, lo vuelves a codificar en la memoria, pero con la presencia emocional de la hora en la consulta. Con lo cual acaba codificándose de nuevo con esa menor carga. Pero no podemos rescatar con esto un conocimiento o un recuerdo que no existe. No se puede. Esto no es regresión, porque la regresión no tiene evidencia científica. El MDR sí la tiene para el tratamiento del trauma, del estrés postraumático. ¿Vale? Siempre menor que la terapia cognitivo-conductual, pero tiene evidencia, ¿vale? Pero no se trata de recordar algo que uno no recuerda, no va por ahí.
A ver, mi hijo tiene 10 años, no ha tenido ningún problema y tampoco nadie me ha dicho nada de eso. A ver, ¿por qué dices esto, Bea? ¿Me has dicho algo antes? Igual se me ha perdido el comentario. ¿Por qué dices esto, Bea? Ah, vale. Pero le cuesta relacionarse hasta con quien tiene más confianza, como sus amigos. Se queda apartado. ¿Vale? Por miedo, por vergüenza. ¿Ok? Es muy terco, pero tiene falta de confianza en sí mismo. Claro, tampoco tenemos, Bea, que convertir. Sí, 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 no, he sido yo que pensaba que estaba antes el comentario, pero seguía después. Perdona. Tampoco tenemos que convertir en patológico todo, pero entiendo que lo que le pasa a tu hijo es que tiene vergüenza, tiene miedo, que eso le supera porque es tímido de por sí, por parte de su personalidad, y tiene que aprender a gestionar eso con tal de empezar a relacionarse. Porque a veces uno no se relaciona, un niño no se relaciona porque siente que no tiene habilidades para ello, que no sabe cómo tiene que hablar, qué tiene que decir, cómo iniciar una conversación, cómo mantenerla en el tiempo, cómo romper el hielo, etcétera. Pero a veces es pura vergüenza. Es el miedo a la situación, el miedo a hacer ridículo, no sé, a que le valoren negativamente, en fin, ansiedad social, por ejemplo, ¿no? Todo eso genera muchísimo malestar y tu hijo con 10 años quizá no sepa controlar eso, quizá necesita aprender a gestionar sus emociones. Ni siquiera hay que buscar un trastorno psicológico para eso. Sencillamente es que tiene vergüenza, tiene miedo, tiene ansiedad y tiene que aprender a gestionarlo para desenvolverse mejor en su entorno. Solo eso. Es decir, me refiero con esto que no hace falta, por ejemplo, meterlo en una categoría diagnóstica de tipo autista ni nada de eso. No tiene por qué. Para eso hará falta otro tipo de criterios. Tengo un hijo de 10 años con TDAH. ¿Puedes tratar eso por privado? Sí, trato a muchos niños con TDAH, Laura, tanto en un centro que también trabajo en otra ciudad donde estoy ahora y funciona muy bien la terapia cognitivo-conductual para el TDAH. Entiendo que este niño ahora mismo está en tratamiento o ha estado pero no le funciona o no ha estado nunca. Laura, te paso mi página web y por ahí puedes solicitar una consulta si quieres. O bueno, incluso creo que está el teléfono en la web. Si no está, lo pondré. De todas maneras, puedes escribirme por privado aquí en el mismo TikTok para cualquier cosa y la página web ahí está para las consultas, ¿vale? Hola, ¿puedes explicar la invalidación emocional? La invalidación emocional. Es decir, que no validen tus emociones en el sentido de que no las consideren, que sí hago consultas online, tanto para niños como para adultos, sí, porque para adultos llevo toda la vida y para niños me especialicé después, hice un máster en infanto juvenil y trabajo en un centro donde sobre todo vienen niños, pero también vienen adultos. Con lo cual al final he acabado haciendo en un sitio una cosa y en otro sitio otra. Bueno, invalidación emocional. Algo muy duro para los niños sobre todo. Que tú, por ejemplo, Enzo, tú cuando dices de invalidación emocional, ¿te estás refiriendo sobre todo a niños o te refieres también a adultos? Con niños, por ejemplo, para poder, digamos, fortalecer su autoestima, su personalidad fuerte, deberíamos de ser capaces de validar sus emociones, porque en sí misma la validación emocional es muy, muy interesante para la salud mental. Hablamos de que esa autoestima se ve afectada si no es así, y me estoy refiriendo sobre todo a que si un niño se enfada, ¿qué le decimos habitualmente? Dado que nosotros nos enfadamos como padres también. Ya estás otra vez igual, otra vez te tienes que enfadar, ya me estás arruinando el momento, etcétera. Con lo cual, eso es invalidar una emoción en vez de decir, a ver, entiendo que estés enfadado porque algo sientes que no está siendo justo para ti, lo entiendo. No me gusta que sea así porque me gustaría vivir este momento con más tranquilidad. Si estás, no sé, en algún sitio de vacaciones, pero el niño tiene derecho a enfadarse. Y una vez se ha enfadado, hay que buscar
soluciones a ese enfado, de cómo la próxima vez va a poder gestionar esa rabia que en ese momento no ha podido gestionar. Pero desde luego el niño necesita que uno le digan, oye, si estás enfadado, lo entiendo, es comprensible, yo también me enfadaría en ese lugar, en tu posición, ¿no? Yo también me enfadaría si tuviera la misma situación. Necesitamos que los niños, de verdad, sientan que sus emociones son válidas. Si no es así, le vamos apagando, le vamos haciendo ver que eso no está bien, que no está bien enfadarse, que no está bien estar triste, pero es que el niño va a estar triste y el niño va a estar enfadado. Con lo cual va escribiendo en su diario personal que está haciendo las cosas muy mal. Necesitamos validación emocional, ¿vale? Para la construcción de autoestimas fuertes y saludables. Ayer me asusté porque intentando hablar con él sobre cómo tiene que socializar y por qué es importante, me dijo, no puedo con esta vida, soy muy débil y no puedo. Y eso me asustó. Lo está pasando mal, ¿eh? Y yo creo que necesita ayuda, ¿eh? Buenos días, Rec. Claro, ¿cuál es la medida a partir de la cual nosotros decidir si un niño a nuestro cargo necesita ayuda o no? La medida es el malestar, al final. ¿Cuál es el malestar del paciente o del niño? Si está pasándolo mal, esa es la medida ideal. En todos los diagnósticos de enfermedades, por ejemplo, siempre está lo de clínicamente significativo como malestar o un deterioro social o laboral. Si uno lo está pasando mal, esa es la medida. Uno tiene que acudir a buscar ayuda. No me queda café, sueña y media. Wow, entro a oírlo y parece que está hablando de mí. Así me está pasando con mi madre. A ver, a ver. Tengo hiperactividad, mi cabeza va a mil, olvidadiza, incapaz de ser ordenada, aunque lo intento. Y ya siendo una adulta, claro, es quizá este... lo intentaré, Mary. Lo intentaré, ¿vale? Estoy en ello. Respondiendo todo lo que puedo. Pero así tú lanzas la pregunta y si no te contesto, la vuelves a lanzar. La hiperactividad antes digamos, se pasaba por alto con mucha facilidad. Ahora se suele tener más en cuenta y por eso también quizá ahora hay más diagnósticos, quizá de forma excesiva a veces en algunos casos, pero claro, estos adultos que no fueron diagnosticados en la infancia y ahora tienen esa hiperactividad, claro, la tienen y quizá sin el diagnóstico. ¿Cómo trabajar todo esto? Entiendo, Lourdes, que por un lado está la hiperactividad y por otro lado la inatención, se trabajan de formas diferentes, la impulsividad también, pero hablamos sobre todo de que por un lado la atención debes trabajarla día a día, un poquito cada día, porque funciona muy bien. Trabajar la atención se puede, partamos de donde partamos. Si partimos, perdón, de un diagnóstico de TDAH, partiremos de un nivel más bajo, de atención sostenida, de atención selectiva, etcétera. Tenemos que trabajarla, jugando juegos que tengan que ver con la atención de forma sistemática. Cada día un poquito y cada día un poquito más. Te quería preguntar si la ansiedad siempre va vinculada a la psicología, puede ser a otra cosa física. A ver, ¿a qué te refieres, Martín? Ahora mi hijo que tiene TEA va a terapia por la seguridad social, pero cuando tenga 6 años toca privado. Ujú. Sí, así es. Y tiene que trabajarlo, ¿vale? Tiene que trabajarlo. Pensamientos intrusivos, qué difícil quitárselo. Meditación, playa, relax, no sé qué más puedo hacer. Claro, con los pensamientos intrusivos, Javier, la meditación, el yoga incluso, relajarse funciona, pero no te va a quitar los pensamientos intrusivos, porque otra vez vuelven, en momento empiezas otra vez, ¿no? En momento ya dejas de hacer ese ejercicio de relajación, vuelven a saltarte los pensamientos. Más bien tienes que aprender a gestionar esos pensamientos con herramientas cognitivas, no con herramientas fisiológicas como es la meditación, el mindfulness, etcétera, sino con herramientas cognitivas, reestructuración cognitiva, difusión cognitiva,
etcétera. Si el amor se comprara, ella me amaría. Carla. Mi ex se centraba en eso con sus hijas, que estaba separado y se olvidaba de mí. ¿Vale? Y cuando tuvimos un hijo, no nos valoraba. No nos valoraba. ¿Vale? Y de eso hace tiempo, ¿no? Entiendo. ¿Cuál sería la pregunta? Creo que era Eva. Se me ha ido el comentario. ¿Cuál sería la pregunta? Yo amo mucho a mi marido, pero lo quise dejar y me amenazó que no puedo decir esa palabra, pero vamos, que se quitaría la vida, básicamente. Algo relativamente frecuente, ¿no? Digo lo de amenazar con eso, no tanto hacerlo, sino amenazar con eso. Lo de hacerlo es otra cosa, pero la amenaza ocurre fruto también de esa dependencia emocional que en este caso el marido de Aida sentía. La sensación de que si pierdo a mi mujer, lo pierdo todo. Algo tan dañino para la persona, cuando al final tu pareja lo es todo para ti, tienes un gran problema. De verdad que lo tienes. Tu vida no puede ser tu pareja. Tu vida no puede ser tu hijo o tu hija. Tu vida no puede ser tu trabajo, ni puede ser tu hobby, ni puede ser absolutamente nada. Tu vida tiene que ser un complejo de todo ello, o la suma de muchas cosas, la suma de roles diferentes, con tal de que esa complejidad lleve a que si en algún momento algo falla, pierdes a la pareja, pierdes el trabajo, pierdes lo que sea, te queda todo lo demás para sostenerte. Tu marido eso no lo supo ver, desde luego. No lo sabe ver porque estás con él. No había entendido eso. Estás con él todavía. Claro, y al final tú tienes que decidir, Aida, si tú quieres estar con él o no. Eso no jamás te diría lo que tienes que hacer. Pero, de nuevo, aquí suceden muchas cosas. Está su miedo a perderte, está tu miedo a que pase algo que probablemente no ocurra. Hay muchas cosas aquí. Lo que sí que veo yo mal es que acabe uno manipulado por el miedo a cosas. Tu miedo a que esto ocurra ha hecho o hizo en ese momento que no le dejaras. A mí no me parece ni mal ni bien que estés con él. Lo que sí me parece mal es que uno acabe siendo manipulado por sus propias emociones, no por la actitud del otro. El otro puede decirte yo me voy a quitar la vida, pero eso no tiene por qué manipularte a ti. Lo que a ti te manipula es tu miedo a que esto ocurra. Y esto es tuyo y de nadie más. ¿No ves la página web? La voy a publicar otra vez, Laura. Es zorelpsicología.com. zorelpsicología.com. Buena es una persona con grado de ceguera importante reciente. ¿Cómo puede recuperar la motivación? Sabes, Patricia, al final no importa cuál sea la afección física, porque hay personas con cáncer que a pesar de todo no tienen depresión, a pesar de saber que van a morir. La gravedad, Patricia, es percibida. ¿Cuál es la gravedad de tu situación? Si soy ciego, es muy grave para la vida. Claro, y si tienes cáncer y vas a morir dentro de unos meses, es grave. Todo depende de cuál sea esa percepción de la vida. A eso me refiero. La afección que tengas no tiene por qué hacerte caer en una depresión, ni en un estado de ansiedad, ni en insomnio. Esos son problemas psicológicos de falta de aceptación de esa situación. Si consigues aceptar esa situación tal y cual es, en vez de combatir algo que no puedes cambiar, realmente no vas a tener un problema psicológico. Y la falta de motivación, la desgana absoluta, la anedonia, son efectos psicológicos y no físicos de su ceguera. Y eso va a tener que trabajarlo a nivel psicológico con tal de que no le afecte tanto esto, ¿vale? Y que le quite la gravedad que no tiene, ¿vale? Adiós, Maribel. Hasta mañana. Mañana a las 10 estoy aquí otra vez, ¿vale? Te has quedado más de un rato, ¿eh? Son menos 20 ya.
Porque, porque esto supongo que es la pregunta. ¿Por qué prefiero que me engañen y abusen en vez de enfrentar mi soledad absoluta y aislada? Habría que definir esto un poquito más, ¿eh? Es demasiado general esto. Buenos días. Háblame de un caso concreto. Caminante de solitario, será. Pero bueno, probablemente subyace detrás de esto, caminante, de nuevo, pues el miedos a no estar hasta sola, miedos a quedarte sola toda la vida, en fin. Acabamos siendo manipulados con nuestras emociones muchas veces. ¿Os dais cuenta que la gestión emocional está, de verdad, lo digo, la gestión emocional está en el centro de casi todas las terapias? De que el no tener capacidad de gestionar nuestras emociones nos trae tremendísimos problemas de muy diversa índole. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas cosas hacemos por miedo? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por miedo? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por tristeza, falta de motivación? De verdad, es tremendo, tremendo. Y me dijeron que lo que pensaba era ilógico y lo que la otra persona pensaba era lógico. Uy, la lógica. Creo que la lógica no se entiende desde el punto de vista de la lógica. La lógica es una cuestión casi matemática y la gente lo utiliza como sinónimo de sentido común. ¿Pero qué es el sentido común? El sentido común, lejos de ser común, es mucho más personal de lo que creemos. Mucho más personal de lo que creemos. Porque eso, cuando decimos eso de, pero ¿por qué no lo haces así? Es que es de sentido común y el otro no lo ve así. Con lo cual no es común el sentido, es personal. ¿Por qué decimos sentido común? ¿O por qué decimos, peor todavía, es que esto es de lógica? ¿Lógica? ¿En serio? ¿De lógica? No, no es de lógica. La lógica es cómo a través de unas premisas puramente objetivas se llega a conclusiones lógicas, es decir, conclusiones por uso de la razón, conclusivas de por sí. Es que llegas a una verdad casi absoluta. Eso no es lo que está pasando cuando decimos eso de, es que esto es de lógica, tienes que doblar las toallas así, no así, porque es de lógica, es de sentido común. Y no, no es de sentido común, ni es de lógica. Entiendo perfectamente, Enzo. ¿Qué me recomiendas para las emociones negativas, además de escribir? Pues muchas cosas, Fedra. Es lo que más se trabaja en consulta y hablamos de unos pocos meses de terapia para que uno aprenda a gestionar sus emociones. Pero te diría que en la base de casi todas las emociones están los pensamientos. Pensamientos muy concretos que nos llevan a pasarlo mal, ¿vale? Respecto de cómo nosotros creemos que los demás deben actuar, por ejemplo. Si creemos que deben actuar de una manera y actúan de otra, nos arranca emociones negativas. Pero ¿y si cambiamos esa forma de entender o de procesar la información? ¿Y si cambiamos esa forma de pensar? Cambiaremos, por tanto, la emoción que es consecuente a ese pensamiento. Eso es una parte, los pensamientos. Otra parte es la reacción física, que también la podemos cambiar. Y, por supuesto, la conducta, que es lo que más interesa. Es complejo, Fedra, complejo. Pero desde luego que tiene mucha eficacia el entrenamiento en gestión emocional. Mucha eficacia. A los adultos nos dicen que vamos de víctima cuando nos invalidan totalmente. Maribel creo que se ha ido ya, pero totalmente cierto. Cuando a uno no le validan y claro, pues imagínate, uno se enfada y el otro dice, ¿por qué te enfadas? Que estás exagerando, estás viendo esto demasiado. Claro, pero es que es así. Para la mente de uno lo vive así, lo vive con esa gravedad. Que puede cambiarlo, claro, pero no es culpa de uno sentir. Es un proceso cognitivo muy, muy complejo. Siente eso a razón de un montón de cosas, también de su pasado, de su experiencia, de sus expectativas, el por qué es difícil de responder. No puede hacer deporte porque aumentaría ceguera posiblemente. Bueno, pues en vez de deporte tendrá que hacer otro tipo de
actividades, ¿no? Todo pensamiento es válido. Tienes que aprender a que no te afecte lo que piensen los demás, efectivamente. Ah, tenemos un hater ya, no lo he visto. Amén. ¿Trastorno bipolar se cura? No. Trastorno bipolar es una categoría de trastorno mental grave asociado la mayoría de veces al final a medicación para toda la vida. Pero da igual, porque al final puede uno llegar a una vida completamente normal a través de fármacos, a través de terapia psicológica, ¿vale? De anticiparse a esos episodios, de mitigar lo máximo posible los efectos de los episodios de depresión y de manía, ¿vale? Con tal de que no sea tan grave. Uno debe aprender a anticiparse a ello, ¿vale? Porque sobre todo los episodios de manía, que son los más, digamos, catastróficos, los más graves de forma inminente, debe aprender a identificar qué lo inicia con más probabilidad. Por ejemplo, habitualmente el insomnio, el llevar 3 o 4 días sin dormir, suele tender a eso, ¿no? Y uno debe aprender, por tanto, a mitigar esos efectos. Es decir, si un día no duermes, ¿qué vas a hacer el próximo día para que puedas dormir? Con tal de que no te tires 2 días sin dormir. Y así ir día a día trabajando con esos estímulos que producen o que aumentan la probabilidad de que tengas un brote, ¿vale? Un brote o un episodio repentino incluso. ¿Por qué me siento culpable si quiero dejar a mi marido? Me amenaza, ¿vale? Pero no es qué hago, Aida, no es qué hago. La pregunta no es qué hago. La decisión la tienes que tomar tú. Digamos, lo que te puedo decir yo es que un psicólogo jamás dice a los demás lo que tienen que hacer. Por cierto, no sé si lo sabéis. Los psicólogos no decimos lo que la gente tiene que hacer. Ahora bien, yo te digo, Aida, que en cualquier caso tú tienes que tomar la decisión. ¿Quieres dejar a tu marido o quieres seguir con él? Porque tomes la decisión que tomes, va a dar igual en el sentido de adaptación, porque las dos son válidas. Perfectamente podrías tener una vida maravillosa con tu marido, gestionando al final cosas que te hacen malestar, como por ejemplo la sensación que tienes también de sentirte coaccionada con él. En fin, solucionar los problemas de pareja que quizá hayan. Eso es válido, sí es válido. También es válido decir, mira, voy a dejarlo porque me está manipulando y no quiero esto, no quiero vivir así. También es válido, pero vas a tener que lidiar con emociones de culpabilidad, con el miedo a que ocurra aquel temor, a que ocurra esa amenaza, a que consolide esa amenaza, etc. Son consecuencias emocionales que tanto con una decisión como con otra van a aparecer. Se trata de que decidas lo que decidas, gestiones las reacciones emocionales subyacentes a esa decisión. Pero la decisión la tienes que tomar tú. ¿Qué libro me recomiendas para empezar en psicología? Ninguno absolutamente escrito por nadie que, aunque sea un psicólogo. Te lo digo porque los libros de texto son los únicos que verdaderamente interesan para estudiar psicología. Porque si estudias el libro de autoayuda de cualquier psicólogo, por ejemplo, o psiquiatra, o alguien que hable de salud mental, te va a contar su experiencia, conocimientos que desde luego hemos aprendido todos, pero a la vez te va a contar cosas de su propia experiencia. Y eso no es tan interesante. Realmente lo que yo mismo hago es solo leer libros de texto de psicología y estudios científicos. Nunca libros narrativos. Lo he dicho muchas veces esto y lo confirmo otra vez. Porque vamos a ver la información un poco sesgada si acudimos a un solo autor. El otro día me hablaban de Joe Dispenza, por ejemplo, y yo contaba esto precisamente, que no se trata tanto de ver una única versión de los hechos, incluso aunque sea tan llamativa como esta. Más bien, si quieres aprender biología, estudia un libro de texto de biología donde va a estar incluido el punto de vista de Joe Dispenza, por ejemplo. ¿Entiendes? A eso me refiero. Todas las cosas de psicología son verdad. Bueno, al menos son científicamente validadas.
Joan Lin. Aquello que es científicamente validado seguramente va a ser mucho más cercano a la verdad. Y en cualquier caso, muchas veces encontramos diferentes autores que proponen diferentes cosas, diferentes evidencias científicas de lo mismo, algo complejo cuando es puramente psicológico. Pero bueno, por eso digo que necesitamos estudiar todos los puntos de vista científicos de lo mismo. Y no solo la versión de uno. Sí. ¿Algún consejo para ambientes de trabajo tóxicos? Sí. Que empieces a cambiar la etiqueta de tóxicos porque el trabajo tóxico como tal no existe. Existe la interpretación de que aquel trabajo es tóxico. Te recomiendo que empieces a ver el trabajo quizá de otra manera o que cambies de trabajo. Las dos cosas son válidas. Pero como cambiar de trabajo es tan difícil, tan difícil, en algunos casos, siempre se puede la otra versión. Siempre se puede intentar ver ese trabajo, no de esa forma tan tóxica como tú la ves, que desde luego cambiaría tantísimo las cosas, ni te imaginas. Empezarías a ver las cosas de otra manera. A ver, es que no tengo malos hábitos. No tengo malos hábitos psicológicos, pero tengo ansiedad. No tengo malos hábitos psicológicos. ¿Qué son malos hábitos psicológicos? Si tienes ansiedad, lo que sí sabemos es que tienes, digamos, una incapacidad de gestionar ciertos pensamientos ansiógenos, catastróficos, de un futuro que no ha venido y probablemente jamás venga. ¿Le podemos llamar a eso un mal hábito psicológico? Probablemente. Pero no pasa nada. Sencillamente hay que cambiarlo y ya está. Es que esa palabra tóxico me parece tan subjetiva. ¿Qué hago si estoy con una persona y esa persona tiene una ex tóxica? ¿Qué es tóxica? Claro, de nuevo tenemos que hacer alusión a lo que decía ayer sobre la realidad. ¿Qué es tóxico? Pues tú vas a ver tóxica a esa persona y quizás su madre diga, si mi hija es maravillosa. Y quizás su amiga también la vea buena persona. Y quizá, en fin, al final depende siempre de en qué lugar nos vayamos a poner y de quién nos venga la historia. Lo de tóxico es una valoración subjetiva. Y no me gusta nada el término porque pone etiquetas de mala o malo a la otra persona. Pero hay cosas que son objetivamente tóxicas para todos. A ver, dime un ejemplo. Vamos a intentar analizarlo. Es una etiqueta moderna, así es. La cicuta dice prioridad. Sí, pero me refiero a tóxico psicológicamente, claro. No tóxico de, por ejemplo, desde luego, un tóxico, digamos, haciendo alusión a la palabra, es tóxico, claro. Si te tomas un veneno te mueres. Sí, pero manipulación de nuevo tiene una carga tremenda de subjetividad. ¿Qué es manipulación? ¿Y control excesivo? ¿Te parece tóxico el control excesivo? Bueno, pero el control excesivo es bidireccional. Si si a ti te controlan de forma excesiva es porque tú has permitido que te controlen de forma excesiva, ¿o no? ¿Es así o no? Con lo cual, ¿quién es el tóxico aquí? Por ejemplo, si te están maltratando, si por ejemplo te están golpeando, eso es malo para ti, desde luego. Yo me refiero sobre todo al malestar psicológico producido por otra persona. ¿Lo podemos considerar, por tanto, como tóxico? ¿Lo podemos considerar, por tanto, como malo? Bueno, pues ¿sabes lo que va a pasar con esa valoración? Va a pasar que vas a sentir, al final, te vas a sentir víctima de una situación que no puedes cambiar, quizá, o en cualquier caso vas a enfadarte, vas a sentir emociones negativas. Esa forma de vivir en la que categorizamos a los demás como buenos o malos, nos lleva a sentir emociones negativas hacia esas personas. Yo no categorizo a los demás como buenos o malos, y aquí hemos tenido experiencias de gente que me insulta, de gente que me dice cosas, digamos, objetivamente, podemos decir tóxicas, malas, porque dan insultos, lanzan insultos. Yo no los considero jamás como personas malas. Intento entender por qué estas personas hacen eso. Porque todo el mundo tiene razones para hacer lo que hace. Quizás estas personas han tenido un mal día, quizás han tenido una educación deplorable, quizás han tenido maltratos en la infancia y ahora están irritables con el mundo.
No lo sé, pero en cualquier caso yo no los considero malos ni tóxicos, sino sencillamente los intento entender, con lo cual yo no me enfado con esas personas. Para mí no son tóxicos, por tanto, porque a mí no me generan ningún malestar. No les abro la puerta a que me genere malestar. Con lo cual, tóxico depende también de cómo a ti te corroe. Si a ti no te corroe, no puede ser tóxico. ¿Entendéis ese punto de vista? Es un punto de vista psicológico, no biológico, no físico. No hablamos de una corrosión física por un producto químico que corroe independientemente del objeto. Hablamos de psicología, de que a ti te afecte o no te afecte la conducta de otra persona, depende de lo tuyo. Por lo tanto, no puede ser tóxico si a ti no te afecta. Y a eso me refería. Creo que en eso es eso último de la educación y la infancia. Ojalá en la educación nos enseñaran esto. ¿Qué persona tiene que concurrir a un psicólogo? Pues para empezar, cualquiera que tenga malestar emocional, malestar físico. Malestar psicológico, perdón. Pero no solo eso, sino que acuden muchas veces a consulta personas que no tienen ningún problema, pero quieren prepararse para cuando vengan. Cuando los problemas acudan, quieren estar preparados. Muy complicado y peliagudo. Desde luego se vive de otra manera la vida cuando no echas la culpa de tus enfados a los demás. Efedra. Se vive de otra forma muy diferente. Se vive con gestión emocional, se vive, y por aquí decían este concepto del estoicismo. Claro, es que la psicología también coge muchas cosas de la filosofía, tanto de Kant, con el noúmeno, tanto del estoicismo. Lo que pasa es que el estoicismo, toda la filosofía, lo traía desde el punto de vista racional y la psicología lo ha llevado a la ciencia y a la experimentación. Y todo lo que aplican en sus consultas un psicólogo son terapias validadas científicamente, ¿vale? Y sabemos perfectamente que así veamos las cosas con nuestra forma de ver las cosas, con nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestra forma de etiquetar a los demás, que es lo que estamos hablando ahora, eso va a repercutir en nuestro estado emocional de forma directa. Así que si te decimos qué ambiente más tóxico, así lo vamos a vivir. El ajedrez ayuda, porque no puedes culpar al otro. Mueves tú. Muy buena metáfora. Prioridad. Pero qué difícil es llegar a ese punto, claro. No hablamos ni siquiera de que sea fácil o difícil. Hay gente que en cuestión de unos pocos meses supera un estado de irritabilidad tal en el cual echaba la culpa de una forma feroz a su expareja, incluso le ponía etiquetas del tipo narcisista, psicópata. Pero claro, cuando empiezas a percibir las cosas de otro modo, empiezas a entender que esa otra persona también tiene sus problemas, entiendes que lo que le pasa no es que te manipule como tal, sino que fruto de su incapacidad de gestionar sus emociones, pues te hace daño porque siente rabia y te hace comentarios hirientes, etc. Cuando empiezas a entender eso, dejas de tener tanto malestar tú, independientemente de lo que haga la otra persona, porque dejas de juzgar a la otra persona. La ciencia es psicología. Puede ser subjetiva, quizás lo que le va bien a uno no le va bien a otro. No, pero no hablamos de eso cuando hablamos de experimentación. No nombres al narcisista. Los estudios de validación de las terapias psicológicas estudian cuál es la eficacia y en qué porcentaje de pacientes o de participantes ha funcionado y hacen un ranking de cuál es la eficacia de cada uno de los tratamientos, con tal de que cuando uno tiene un diagnóstico, el MDR, por ejemplo, es uno de las terapias validadas para el trastorno por estrés postraumático, no en primer lugar, la terapia cognitivo-conductual es la que está en primer lugar, y lo que hacemos es que si un paciente tiene esa afección, se aplica esa terapia que más ha funcionado para todos los pacientes. ¿Entendéis? Y luego ya se aplican otro tipo de terapias si la primera no ha funcionado. Para la disociación también hay eficacia desde diferentes puntos de la terapia cognitivo-conductual. El análisis funcional de la conducta es una técnica muy eficaz para la disociación, del conseguir entender, identificar y modificar los desencadenantes
de la disociación, de esos periodos de amnesia o de lo que sea, ¿vale? Inclusive también trabajar a nivel fisiológico la conexión con el entorno, el estar presente en el momento, ¿vale? Cognitivo-conductual. Y bueno, chicos y chicas, vamos a marcharnos, que tengo un paciente ahora a las 11. No, el MDR no funciona mejor que la terapia cognitivo-conductual en los estudios de eficacia. Mira, está la terapia de FOA, está la terapia de Riddick, hay varias terapias cognitivo-conductuales con manuales que han demostrado más eficacia que el MDR. El MDR está por detrás. Hay otras terapias que funcionan también incluso por delante, como es la inoculación de estrés, etcétera. Todas ellas partiendo de bases conductuales. ¿Por qué? Porque entre ellas todos tienen en común la exposición, incluidas el MDR. ¿Por qué no es mejor el MDR que la otra? Porque en realidad lo que funciona del MDR es precisamente la exposición a esos momentos de trauma. Y eso ya lo hace también la terapia cognitivo-conductual, sin otros elementos que en realidad, lejos de aportar, solo aportan más tiempo. La terapia freudiana no tiene evidencia científica, por lo tanto no se utiliza y no se estudia la carrera de psicología, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, me marcho, ¿vale? Un placer, de verdad. Como siempre, ¿vale? Mañana a las 10 en punto estoy otra vez con vosotros. De verdad, gracias, ¿eh? Vamos a desconectar por aquí, que seguramente tengo bajo ya al paciente. Chao, adiós. A ver, voy a desconectar en YouTube. Aquí. Adiós, Maite. Me voy, que tengo un duro trabajo hoy, un duro y largo día. Adiós, mañana un poquito más, ¿vale? Madre mía, cada vez somos más gente, ¿eh? Increíble. 183 personas ahora mismo. Estamos aumentando en comunidad. Desde Argentina. Teníamos por ahí gente de todas partes, ¿eh? De verdad, qué maravilla. Adiós. Adiós, adiós. Sí, me has entendido, prioridad. Con lo de trabajo duro. Adiós, adiós.